¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, descifrar. ¿Cómo se configura el gran escenario de las naciones y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo? Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental. Bien, estamos, como decíamos ayer, en una nueva temporada de Escenarios Globales. María Fernanda, bienvenida a una nueva temporada de Escenarios Globales. Muy feliz de retomar. Hay muchísimas cosas, temas por los cuales podemos hablar muchísimo, así que muy emocionada y en particular porque tenemos personas invitadas de lujo hoy. Pero tenemos otra persona nueva en el equipo de Escenarios Globales. Ella no sabía que iba a estar en el equipo de Escenarios Globales y se enteró de una forma un poco diferente. Pues sí, muy feliz de contar con una voz joven, una mujer muy inteligente, muy interesada en los temas políticos. Fue una sorpresa, pero creo que es una sorpresa de un día, una mañana lluviosa positiva, y estamos también muy contentos y expectantes de todo lo que podamos aprender de ella. Bienvenida, Nirel. Muchas gracias, profesor Cascante, profesora María Fernanda. Es un gusto estar en este podcast que, bueno, he venido siguiendo desde hace bastante tiempo y para mí es de verdad sumamente interesante. Entonces, muy contenta de estar acá. Para retomar Escenarios Globales, vamos a hablar de un tema que, si no me equivoco, hemos hablado poco en nuestros programas, que es Centroamérica. Y para ello tenemos a dos colegas a quienes apreciamos mucho. Álvaro Calix de Honduras. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto, Carlos, y participante en el panel, un gusto para ponerle la lupa a esta región de Centroamérica. Y a Luis Padilla de Guatemala, amigo de la casa también. ¿Cómo estás, Luis? Hola Carlos, hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes, sobre todo para hablar de este tema tan interesante. Alguien más inteligente que yo dijo ayer que estamos en época de cambios de códigos geopolíticos y para Centroamérica eso implica muchas cosas, así que va a ser un gusto platicar con todos ustedes. Y empecemos con una pregunta extensa. ¿Qué está pasando en Centroamérica? ¿Cómo está Centroamérica? Álvaro. Bueno, lo primero que se me vendría a la mente es que sigue pasando algo que ya venía siendo una tendencia. Centroamérica cada vez pesa menos en una arena internacional, incluso en Latinoamérica. Y eso tiene muchas desventajas porque nuestros asocios, nuestras posibilidades de alianzas se reducen bastante y en ese sentido somos sujetos más fácilmente de las hegemonías o de las líneas direccionales de las grandes potencias. Sobre todo porque la acción colectiva de la propia región está bastante perturbada, fragmentada. Entonces sería mi primera reacción a eso. Me parece que en esa línea Centroamérica, y creo que esto en realidad no es nuevo, siempre ha estado en una encrucijada en términos de tensiones geopolíticas. Es muy evidente en estos momentos la presencia, ¿verdad?, de China en la región. En diferentes áreas, y eso también la reacción estadounidense, que ha sido pues una presencia histórica en la región, así que eso también ha ocasionado una serie de tal vez de fragmentación a nivel de la región, alguna polarización y tensiones incluso dentro de la política centroamericana interna. Yo fíjense que me gustaría introducir un matiz a eso que plantean, porque ciertamente estamos en una época en la cual hay fragmentación. Yo estoy de acuerdo que hay fragmentación entre los países centroamericanos. Esa idea de que la acción colectiva centroamericana, que institucionalmente la vemos en el SICA, o la hemos visto en el SICA durante mucho tiempo, se ha visto dañada, creo que es correcta. Pero introduciría un matiz en este tema de que hay poco interés en la región. Creo que la reacción de los Estados Unidos hace poco con el envío de su secretario
del Departamento de Estado fue un regreso al orden, digamos, en la política exterior de Estados Unidos de miren, ustedes se acuerdan que este es mi patio trasero, ¿verdad? Y que aquí mi política es la que manda, ¿verdad? En esta idea, digamos, amarrado con esta idea de que estamos en una época de retorno a las esferas de influencia, ¿verdad? Eso es lo que yo tendría que decir para reaccionar a lo que dice Álvaro. Quizás para tocar un poquito otro tema, a mí me gustaría saber qué es lo que consideran ustedes, ya un poco fuera del aspecto institucional o un poco más, bueno, todo es político, pero político, ¿cómo sienten ustedes que son los retos o cuáles son los retos de la población centroamericana en general, particularmente en Honduras y en Guatemala, que están enfrentando? Viéndose pues expuestos a todos estos desafíos que estamos tomando en cuenta. Álvaro. Sí, bueno, pueden verse varios, pero pensaría con uno, con el demográfico. O sea, la transición demográfica en la región, donde algunos países estamos pasando rápidamente la transición y no estamos construyendo sistemas de seguridad social ni sistemas de empleos productivos, y eso en 20 años va a ser un látigo para Guatemala, para Honduras sobre todo, ¿no? Y en cambio otros países como Panamá, Costa Rica ya un poco más avanzados en la transición demográfica con otros retos. Entonces creo que eso sería un punto que creo que la región no le presta la suficiente atención. El otro que está ahí, que sí se habla mucho, pero a la larga las intervenciones son relativamente limitadas, creo que es la crisis ambiental, ¿no? Que lo estamos viendo por obviamente toda la frecuencia e intensidad de ciertos fenómenos, pero los impactos que está teniendo en la agricultura, ¿no? En la vulnerabilidad de las ciudades. Y ahí creo que se entiende que hay un problema, pero puede ser que la magnitud de los recursos exceden las capacidades regionales y la cooperación no está teniendo tanta, a pesar de que ha apostado mucho, no está teniendo confianza en esas capacidades institucionales para manejar la crisis ambiental. Puedo mencionar otros, pero para dejarlo ahí. Fíjate que ese tema de la vulnerabilidad a mí me parece fundamental. Y el tema de la vulnerabilidad y sus impactos en términos demográficos, sobre todo en nuestros países, y aquí hablo específicamente del Triángulo Norte, ¿verdad? Y particularmente de Honduras, Guatemala, y es el efecto en la expulsión de gente, ¿verdad? Y la dependencia que esto genera precisamente con Estados Unidos. Yo no sé cuál es la parte de la dependencia de la economía hondureña, de las remesas, pero en Guatemala es la estabilidad macroeconómica de ese país depende absolutamente de las remesas, y gran parte del motivo de expulsión de la gente, o parte de la expulsión de nuestros ciudadanos, conciudadanos hacia los Estados Unidos, tiene que ver con la vulnerabilidad ambiental, ¿verdad? Entonces eso yo creo que es un factor que es un reto para las poblaciones en Centroamérica y sobre todo en el Triángulo Norte ahorita. Las migraciones en general en Centroamérica juegan un rol fundamental porque nos identifican hacia socios importantes como los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos nos ve en clave migratoria en esta administración, pero ya desde mucho antes a la mala. Al mismo tiempo son un sostén económico de la región. Ustedes me hablaban de que en Honduras es el 25%, Luis hablaba del 20%, en El Salvador es bastante más, incluso Nicaragua ha crecido en relación con las remesas de Costa Rica, desde Costa Rica y desde los Estados Unidos. Entonces, en general, es un reto que tenemos en Centroamérica muy, muy grande, cómo gestionar las migraciones. Y Washington nos pone una agenda que tenemos que evitarlas, lo cual es económicamente muy dañino. Claro. Y tenemos también que evitar las que vienen del sur del continente. Y al mismo tiempo estamos ante una situación interesante que es el surgimiento de presidencias o de regímenes muy, muy sólidos, muy autocráticos, María Fernanda. Claro, y es sumamente interesante porque incluso si una hace una combinación de factores o variables, tomando en consideración el cambio demográfico, tomando en consideración que hay un bono demográfico importante, es decir, hay una Centroamérica joven, a propósito... Hacia el norte, nosotros... Hacia el norte, correcto. A propósito que hablamos sobre las edades al inicio antes del podcast. Y es interesante porque se combina ese bono demográfico en que se concentran algunas regiones de Centroamérica, un sistema social que se está erosionando. Eso significa que cuáles son, por ejemplo, las expectativas, oportunidades
esperanzas que tienen estas personas jóvenes, que van a hacer con su vida, ¿verdad? Por ejemplo, se suma la variable de que eso ofrece oportunidades muy llamativas y problemáticas para el crimen organizado, ¿verdad? Entonces allí tenemos una capacidad enorme, un margen de acción enorme, y eso se suma también entonces a una población que se enfrenta a una región con muchísima incertidumbre por todo lo que ya hemos hablado, incluyendo una vulnerabilidad medioambiental, ¿verdad? Estamos expuestos a una cantidad enorme de elementos de la naturaleza que generan también más incertidumbre, más riesgos, erosionan más el sistema social, y creo que ofrece ese caldo de cultivo para regímenes autoritarios. Sí, tal vez viéndonos en todo este escenario, quizás lo que me pregunto es a nivel de nuestros sistemas políticos, ¿cómo se está abordando? Podemos tener muchas opiniones de, bueno, acá obviamente lo que más conocemos nosotros tres es la parte costarricense y cómo ha cambiado este abordaje desde los gobiernos pasados a este, en mi opinión, un poco abruptamente. Me imagino que Honduras y Guatemala claramente no son la excepción a esto. Bueno, yo diría que hay unos matices bastante importantes ahorita en las salidas distintas o alternativas en las democracias centroamericanas o en los regímenes políticos. Yo pienso que hay dos derivas, digamos, que son distintas. En Nicaragua y en El Salvador, que son dos formas autoritarias distintas en cierta forma, que seguramente tienen algún efecto contagio, ¿no? Eso es lo que uno podría decir. Pero, digamos, en el caso guatemalteco y hondureño, después de unos pasados recientes muy complicados, llegaron dos gobiernos diferentes, pero que tienen un planteamiento de reforma, un horizonte de reforma, ¿sí? Y eso es importante. Pero ya cuando uno ve globalmente, ve que ambos gobiernos son muy débiles para poder siquiera hacer esa base de reformas. Por lo tanto, hay una incertidumbre en lo que puede pasar después de Arévalo o después, en el caso hondureño, del gobierno de Xiomara. Entonces, ese sería un punto. Y el otro, tal vez que esto sí castiga mucho a la mayor parte de los países centroamericanos y cada vez más, es el cortoplacismo del gobierno, ¿no? Y eso va a impactar en que no miremos bien estos desafíos de largo plazo. Y este cortoplacismo en algunos países está combinado con asistencialismo puro y barato, ¿verdad? Es más fácil, en vez de ofrecer políticas universales, ciertos beneficios que son necesarios, urgentes, pero que no pueden sustituir la política pública en este campo social. Entonces yo diría que esa combinación entre cortoplacismo y una incapacidad de manejar los retos que tenemos son problemáticas. Sí, interesante. Sí, yo comulgo totalmente con lo que dices, sobre todo porque creo que son dos alternativas que están ahorita peleando por ver cómo pueden proponer algo distinto, ¿verdad? A esta deriva autocrática que estamos viendo en todos lados. En el caso de Guatemala, el problema principal, como dices, es que los estados son débiles. Son estados con instituciones que históricamente han ido debilitándose. Yo diría que desde los años... desde la llegada de la democracia combinada con las olas de neoliberalismo, se fueron debilitando los estados poco a poco. Y en el caso particular de Guatemala, la penetración del crimen organizado en el estado es tal que realmente este desafío al que se enfrenta la administración, que es el que señala Álvaro muy acertadamente, de cambios reales versus reformas puntuales que nos permitan también tener otras victorias electorales, sí es una ecuación en la cual les está costando mucho encontrar un equilibrio, ¿verdad? Entonces estamos a 2 años de las elecciones y 2 años pasan rápido, ¿verdad? 2 años pasan rápido. Es realmente muy complicado lograr enrumbar un cambio real en tan poco tiempo. Y a lo que está enfrentándose el gobierno del presidente actualmente es a una oposición que desde mi perspectiva no había visto yo en ningún momento en la historia de Guatemala. Le está cayendo muy duro de muchísimos sectores. Así que, para responder a tu pregunta, se está intentando hacer mucho,
pero los obstáculos son tremendos. El exalcalde de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Héctor Romeo Ramos Cruz, de 56 años, conocido como Alfa, fue capturado con fines de extradición a los Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico. Fue detenido por la Policía Nacional. Estaban realizando actividades corruptas en el 2013 cuando su hijo vivía en su casa y usted hacía un programa de televisión con su hermano. ¿Y eso en qué cambiarían las cosas? Si usted sabía y era cómplice de lo que ellos hacían. Por eso, pero ¿eso en qué cambiaría las cosas? Si usted como presidente ahora sabía que 2 personas hicieron actos de corrupción y usted no los denunció y no hizo nada, ¿no le parece que eso es algo inmoral por lo menos o incorrecto? Bueno, dejemos que la gente juzgue y que yo creo que eso ya lo juzgaron. Guatemala desmanteló el martes una red de tráfico de migrantes con destino a Estados Unidos. El Ministerio del Interior detalló que 36 personas fueron arrestadas, entre ellas 23 policías en activo y 2 retirados. Quisiera saber tal vez cuáles son esas recomendaciones que usted le hace a Costa Rica, porque ahorita nosotros estamos pasando por un momento, personalmente pienso que es un momento doloroso donde se puede palpar el involucramiento del crimen organizado y del narcotráfico en el gobierno. No digo que no haya pasado en ocasiones anteriores, pero ahora realmente el público se está enterando de qué es lo que está pasando. Obviamente no son las mismas situaciones y no son los mismos contextos nacionales, pero comentar un poco acerca de esa parte. ¿Qué puede hacer Costa Rica quizás? Cuiden a la prensa. Creo que es lo primero. Lo que hemos visto en otras realidades en Centroamérica es que los primeros que se van en los regímenes autocráticos son la prensa, ¿verdad? Los que denuncian, los encargados de la transparencia, de mostrar qué está pasando en el gobierno, son los primeros que son atacados, ¿verdad? Y eso es vital, eso es vital. Entonces creo que ese sería un primer paso, ¿no? Cuidemos al periodismo de investigación, fomentemos el periodismo de investigación, informémonos, lo cual es muy difícil en una época de fake news y de desinformación, ¿verdad? Pero digamos en el caso salvadoreño, en el caso nicaragüense, y no tenemos colegas nicaragüenses ni salvadoreños, habría sido bueno también conocer sus perspectivas, pero lo primero que vimos es que son los primeros espacios atacados, ¿no? Los que nos informan y nos dejan ver qué es lo que está pasando. Y pensando en este fenómeno de los autoritarismos, que a mi parecer en realidad no es nuevo, siento que cada vez aparece con algunos matices distintos, ¿verdad? Y no es algo exclusivo de Centroamérica, es decir, pasa en otras partes de América, del continente americano, ¿verdad? Está pasando también en Europa, es decir, tenemos estas oleadas de autoritarismo que a mí me parece que y Centroamérica no es inmune, ya lo estamos viendo y lo estamos viendo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y creo que también responde a un tema que lo mencionábamos anteriormente, en un entorno de gran incertidumbre, en un entorno de gran inseguridad. Algunos hablan por allí de ese concepto, ¿verdad? Un poco académico de seguridad, de inseguridad ontológica, ¿verdad? Es decir, yo no tengo claridad sobre qué es lo que va a ocurrir en mi casa, en mi trabajo, en la universidad. Y tener a una figura que sale y discursivamente dice que tiene todas las soluciones y que puede resolver los problemas fácilmente acumulando poder, creo que se vuelve bastante atractivo incluso para aquellas sociedades donde ha habido una cultura tal vez civilista más consolidada. Y me refiero al caso costarricense, no presentándolo como una excepcionalidad, me alejo muchísimo de esa aproximación, pero sí como una realidad un poco más distinta al resto de Centroamérica, que enfrentaron una época de conflictos y muy convulsa, que Costa Rica pues participó con matices muy distintos, ¿verdad? Y creo que eso hace, y por ejemplo, a propósito de lo que mencionaba Nirel, es preocupante porque uno empieza a preguntarse cuáles son las percepciones que tiene la sociedad sobre la democracia. Tal vez una característica que es particular de Centroamérica, está en otros países latinoamericanos, pero como región se comparte, quitando por supuesto en este caso el tema costarricense por esta razón, es que estamos frente a derivas autoritarias, pero con estados que no han sido democráticos casi nunca, y la cultura política no ha sido democrática, entonces por eso es que pueden avanzar más fácilmente.
Y ese es el gran riesgo, es decir, porque he visto, uno ve países en Latinoamérica o en otros contextos donde estos intentos o oleajes autoritarios encuentran más resistencias institucionales y culturales. Pero en nuestros países avasallan porque tienen recursos de fuerza, recursos de persuasión, y ese es el peligro. O sea, que finalmente a esta tercera década del siglo XXI, en algunos países centroamericanos, posiblemente no podamos decir que estamos construyendo estados democráticos, sino que estamos retrocediendo. Eso nos acerca más al pasado con las circunstancias del presente. Entonces, ese es un problema que hay que considerar. Quizá un elemento que ustedes están dejando muy claro y muy interesante es que parece que Centroamérica vive lo peor de los dos mundos. O vive estados tan débiles y separados, con tanta fragmentación, que gobiernos que salen de ese tipo de estados son absolutamente débiles y que no pueden llevar una agenda de transformación social o siquiera regularidad económica. Y las fuerzas fácticas del Estado controlan las partes del Estado del país que quieran controlar. Y por otro, tenemos el otro extremo de gobiernos con suma concentración del poder, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de El Salvador, donde más bien es el otro escenario donde tenés un hombre fuerte que dice que controla todo, maneja todo, o una pareja fuerte, perdón. El caso de Nicaragua, con un problema sucesorio, pero esa es otra historia, que controla todo y maneja todo eso. Fíjate que sí, y regresando un poquito a lo que planteé antes, Álvaro, a mí me parece interesantísimo porque esto que dices es cierto, tenemos un problema de gobiernos que no logran, no se dan abasto para lanzar transformaciones reales, pero me recuerda un poco lo que me preguntaban a mí el otro día. Uno de mis coordinadores en la universidad me decía, miren, ¿y usted cómo le explica a sus alumnos que es importante proteger la democracia? Entonces tú dices, bueno, primero le explicaría qué es la democracia, luego le explicaría qué pasó en el siglo XVIII, luego le explicaría qué pasó los derechos humanos, luego le explicaría tantas cosas que ya se me durmió, que los chicos ahora son impacientes. Estamos en la cultura de la impaciencia y la democracia requiere paciencia. Entonces ese choque también no nos está ayudando. Esa idea de la sociedad de la información a la velocidad de la luz y de los smartphones y de los etcétera, no es algo que ayude para una democracia que necesita el largo plazo, esperar planes de gobierno, reformas, etcétera. Leía una frase muy divertida que decía que vivir en la era tecnológica era vivir al mismo tiempo en la era tecnológica y en la Edad Media. Porque al mismo tiempo tenés toda la información del mundo, pero la gente se contenta con mitos y con cosas de este tipo. Claro, haciendo una mala referencia a la Edad Media que no era realmente así, pero en ese término es interesante. Tenemos todo lo mejor. Las personas ahora contamos con toda la información disponible en un clic. Claro. Pero no podemos manejarla. Y en Centroamérica, a mí me parece que no hemos logrado escalar nuestra calidad democrática. Es decir, es una democracia que depende mucho del ciclo económico, se decía algo en algún momento. Y de la cooperación. En algunos países de la cooperación, que quería ir a ese tema, y quería ir a dos temas que me parece que han quedado planteados. Uno es la influencia del narcotráfico en la política centroamericana, y el otro es que cada vez Centroamérica es menos sujeto de cooperación en áreas importantes para el desarrollo propio de Centroamérica. Fíjate que eso es interesantísimo porque yo he visto cada vez más análisis, artículos, cuestiones sobre el final de las ONGs, por ejemplo, el final de la cooperación, el final de todo este tipo de mecanismos que existían durante mucho tiempo, que ciertamente se pueden ver como herramientas, se pueden calificar de todo, ¿no? Desde neoimperialismo hasta herramientas para mover una agenda específica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que toda esta parte de la cooperación también llenaba espacios que el Estado dejó atrás hace mucho tiempo, ¿verdad? Y que nadie está llenando. Entonces todos estos espacios de trabajo de cosas muy básicas, lucha contra la pobreza, derechos de minorías, etcétera, 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 con estados débiles, o sea, al punto que los tenemos, ¿quién los va a llenar? O sea, ¿qué va a hacer de estos sectores que realmente vivían de la cooperación? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de USAID, cuando se eliminó USAID
en Guatemala la gente decía, miren, y la gente que depende de la cooperación para sus retrovirales, ¿qué va a hacer? Se van a morir, ¿verdad? O sea, es una cosa extremadamente seria. Y en el caso del narcotráfico como decías, ese es un reto. Realmente, ¿cómo afrontarlo en países como los nuestros? Es un reto que los gobiernos van a tener que asumir de manera integrada en una región fragmentada. O sea, el gran reto es ese, porque yo creo que la penetración del narco en todos los gobiernos no es secreto, todos lo tenemos muy claro, hasta qué punto tal vez es la zona de incertidumbre, pero solitos no lo vamos a poder afrontar. Interesante, solo quisiera, a propósito de esos espacios que dejan los estados en términos de proveer bienes públicos, ¿verdad? Y servicios públicos, pienso en el narcotráfico, pero también pienso que hay otras instancias como las iglesias que llegan a ocupar esos espacios. Y así uno puede, por ejemplo, ver que en América Latina, Centroamérica, ¿verdad? Hay un posicionamiento importante de algunas, ¿verdad?, creencias, y eso tiene también una conexión muy fuerte con ciertos regímenes políticos. Entonces se vuelve algo sumamente interesante. Y en términos de la cooperación internacional, yo pienso que hablamos mucho de la pandemia, hablamos mucho de COVID. Yo creo que COVID fue un impacto muy importante en términos de la cooperación y la ayuda oficial al desarrollo a nivel global. Y creo que hubo un impacto por una cuestión económica, pero también porque se presentó como la excusa perfecta de los países para poder redireccionar sus intereses, y me refiero a los países cooperantes y a los grandes cooperantes, para poder redireccionar aún más sus intereses de cooperación internacional. Y hacerlo, y no estoy diciendo que la cooperación no sea un instrumento geopolítico, yo lo considero que es un instrumento geopolítico, ¿verdad? Habrá posturas distintas, pero me parece que eso ha provocado también que se redireccione a otras regiones donde las potencias y los grandes donantes tienen incluso un interés mucho mayor geopolíticamente hablando. Y en un caso concreto como Costa Rica, ahora que somos países de renta media alta, eso nos deja en una posición para mí sumamente complicada, porque es un título muy bonito, pero realmente corresponde a la realidad socioeconómica y del desarrollo costarricense. Yo tengo muchas dudas sobre eso ahí. Sí, y bueno, el narcotráfico, sobre todo en los países que tienen menos estado, con poco poder infraestructural, territorio sin ley, ocupan un vacío, como mencionaba también María Fernanda, como lo hacen las iglesias, las ONGs, la remesa a nivel económico que suplen, ¿verdad? También, entre otros. Entonces, ese vacío es ocupado y además penetra muy fácilmente la política. Pero en el tema de la cooperación yo sí creo que no ha sido efectiva, pero no por culpa necesariamente de los cooperantes solamente. Es que los gobiernos se acostumbraron a no hacer lo que tenían que hacer con base a tener esa cooperación. Entonces, eso es lo que pasa en el SICA, ¿no? O sea, ¿por qué funciona el SICA a veces? Porque tiene un montón de proyectos financiados por cooperantes. Pero la iniciativa gubernamental, los fondos y eso son muy limitados desde los países. Eso nos dice que la cooperación no puede sustituir los esfuerzos nacionales, las políticas nacionales. Y eso debe ser un axioma que debemos tener. De lo contrario, vamos a seguir viendo esta reducción de la cooperación, por las razones que decía María Fernanda, pero finalmente no es que nos está afectando nuestro nivel de desarrollo, es que hay un problema de voluntad y capacidad para definir políticas. En el caso costarricense creo que es interesante que sí, dado que no tiene los flujos de cooperación que pueden tener otros países, pero lo mismo que mencionamos antes, los problemas fiscales hacen que para las expectativas de derechos que tiene el país no pueda satisfacerlos, y sobre todo en áreas que están fuera de la área metropolitana, sufre y resiente esa posibilidad de derechos y de acceso. Entonces, de ahí circunstancias distintas, pero caminos parecidos. A propósito de decisiones de política exterior de los Estados Unidos, ha sido el secretario de Estado de este país, Marco Rubio, quien anunció que la administración Trump ha concluido la revisión de la Agencia de Ayuda Exterior, la USAID, por sus siglas en inglés, para el desarrollo internacional. Y según Rubio, el 83% de los programas de la agencia serán eliminados, mientras que el resto se va a integrar en el Departamento de Estado. La cartera de Finanzas y la Secretaría de Planificación, CGPLAN, detallaron que Guatemala debe prepararse ante un descenso de la cooperación internacional para los próximos meses y también de cara al año 2026.
El gobierno de los Estados Unidos ordenó el congelamiento de los recursos de cooperación internacional hacia varios países, entre ellos la Organización Internacional para las Migraciones. Sí, en realidad yo creo que todos estamos de acuerdo con que el sistema internacional de cooperación está transformándose y más que eso tiene que transformarse porque tal vez por la salida de Estados Unidos de todos estos fondos como USAID, por ejemplo, se vio en la obligación de, pero también a nivel interno, como era lo que mencionaba la profesora María Fernanda, el hecho de que Costa Rica ya sea país de renta media alta nos pone casi que en una crisis identitaria más o menos. Pero entonces sí, el sistema tiene que transformarse y también, bueno, yo algo que considero mucho es que es la sociedad civil la que al final termina ocupando estos espacios, siendo la propia sociedad civil la que se da cuenta de que tal vez estos políticos puede ser que digan no están tomando la acción que se necesita tomar, especialmente en los territorios más vulnerabilizados, en los territorios más olvidados. Y es una situación muy compleja esto de la cooperación, porque al final la cooperación refleja los intereses de quien coopera, ¿no? Al final del día es un muy buen reflejo de lo que se quiere. Y la percepción que uno está teniendo en Centroamérica de la cooperación es que quienes están cooperando en seguridad. Es como el elemento central. Los Estados Unidos cortando en todo lo que no sea seguridad. Europa me parece a mí que es el otro gran cooperante de Centroamérica, que siempre ha tenido la imagen de la cooperación buena, aunque no necesariamente no tenga intereses, pero Europa con el proceso interno que está viviendo por las transiciones a gobiernos más de derecha, gobiernos más aislacionistas si se quiere, o con aislacionismos selectivos, como decía una colega, va a dejar de estar tan presente en Centroamérica. Me parece que ese es el futuro de Europa. Y China es un tema que quería proponérselo. A mí a veces me parece que China se refrena en Centroamérica porque sabe que está Estados Unidos ahí, pero esa es una percepción como que tengo. No sé si será así. Yo creo que China es muy cauto. Es un estado que ha sido muy cauto. A mí por ejemplo, el tema con Taiwán. El tema con Taiwán... Perdón, nada más para los que no saben. Guatemala, el país que vos venís, es junto con Belice, uno de los dos que no ha establecido relaciones diplomáticas con China y sigue con relaciones con... Es correcto, de hecho somos el más grande que tiene relaciones con Taiwán. Es un paraíso para nosotros, ¿no? Si ustedes van a Guatemala, o mejor dicho, cuando vayan a Guatemala, verán la cantidad de cosas que hay ahí donadas por Taiwán. El apoyo de Taiwán está por todas, porque somos uno de sus socios estratégicos más importantes. Y no parece que esto va a cambiar. ¿De veras? Sí. Ahorita que llegó precisamente Estados Unidos, que mandó al secretario de Estado, el primer argumento que presentamos es: miren, nosotros estamos sólidos con Taiwán. Y estamos muy contentos, es nuestro gran socio ¿verdad? Pero bueno, a lo que iba es que si ustedes ven cómo fue ganándose Centroamérica China, fue muy, muy paulatino. Fueron ganando país por país. Creo que primero fue Costa Rica, luego Panamá, luego estuvieron en República Dominicana, luego El Salvador, etcétera, 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 pero fue con mucha paciencia, como es, me parece a mí, la tradición de la política exterior china. Muy paciente, es una política exterior que no se precipita, al contrario de la política exterior de Estados Unidos actual, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Entonces yo creo que han sido muy estratégicos, pero cuando nos dimos cuenta, o sea, si ustedes regresan al año 2000, sí. China no estaba pero ni en el spotlight de la política internacional, y ahorita los tienen en la cocina. El Salvador es la cocina, ¿verdad? Entonces, pues sí, poquito a poquito. Sí, coincido. Creo que uno ve la aproximación de China en las diferentes regiones del mundo siempre con esto de la geometría variable, y está claro que sus prioridades son afianzarse en esa complicada región de cercanía que tiene, ¿no?, hacia Pacífico.
asegurar ese control que está teniendo sobre África en materia de inversiones y obviamente consolidar Latinoamérica, pero sobre todo la Suramérica, por el peso que ya tienen los intercambios comerciales y las inversiones. Entonces creo que Centroamérica en ese sentido no es una prioridad en este momento, pero sí que no la deja totalmente porque ha logrado ya quitar las adhesiones a Taiwán en la mayor parte de los países, y ese es un buen objetivo logrado, y en la expectativa de lo que vaya pasando con el freno que significa estar en una zona de muy mucha influencia de Estados Unidos. Eso por un lado, y dos comentarios más. Uno es que China, yo creo que en el corto plazo, y creo que no tampoco mucho en el medio, puede suplir un poco el interés que puede tener la Unión Europea, por ejemplo, en fortalecimiento institucional, ¿verdad? Eso creo que los intereses de China van por otra vía. Y sobre la Unión Europea, más allá del tema de los intereses que están ahí, creo que me parece que la Unión Europea, tienen una necesidad de esta articulación con América Latina y Centroamérica en ella. ¿Por qué? Porque no tiene muchas otras regiones donde puede encontrar una posibilidad de valores compartidos que le permita firmar un bloque para posiciones políticas en foros internacionales y tal. Yo creo que eso... Valores compartidos, pero no con todos. No, por supuesto, porque ni Europa... Bueno, la Unión Europea también ya tiene sus alturas. Pero digamos que creo que es una región como afín para poder generar, sobre todo pensando en los grandes centros latinoamericanos, ¿verdad? México, Brasil, Centroamérica como un todo. Entonces, yo creo que sí que hay algo en la relación con la Unión Europea que nosotros posiblemente deberíamos rubricar mejor, aprovechar mejor, y ese es un reto, ¿no? Bueno, en estos días hemos estado hablando precisamente de la relación de Costa Rica, de Centroamérica con la Unión Europea, y tanto a nivel multilateral como también a nivel bilateral. Y coincido con el hecho de que, bueno, ahorita estamos como viéndonos ante tres frentes, ¿no? Que de Estados Unidos, China y pues la Unión Europea. Quizás tal vez nos pueden comentar un poco para las personas que nos están escuchando qué fue lo que se conversó en el seminario Centroamérica y la Unión Europea de los días anteriores, porque bueno, estuvo sumamente interesante. Sé que no soy la única persona que lo piensa, y todos los análisis que ustedes hicieron estuvieron increíbles. Tal vez comentar un poco acerca de eso, de cómo Centroamérica, pero también a nivel bilateral, se está distribuyendo, digamos, la atención hacia la Unión Europea, y también de forma bilateral, pues. Yo creo que las discusiones efectivamente fueron muy enriquecedoras. Yo creo que si rescato algunas cosas, una de ellas tendría que ser que es un momento de expectativa muy grande hacia la Unión Europea, hacia cuál va a ser su próximo paso en el tablero internacional. Precisamente si va a ser una apuesta por reposicionarse como un cooperante, por ejemplo, hacia la región, por reposicionarse como aquel cooperante que conocimos que sostenía la importancia de la democracia, del Estado de Derecho, de, digamos, todos los valores europeos, entre todas las comillas que quieran, ¿verdad? Pero si va a ser el próximo paso de la Unión Europea, o si vamos a tener una Unión Europea que va a cambiar de estrategia, que va a cambiar de prioridades geopolíticas expresadas en cooperación, que prioricen, por ejemplo, el tema del desarrollo de tecnologías, el desarrollo, explotación de recursos naturales, etcétera, 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 en lugar de una cooperación que tradicionalmente le apostaba mucho a la educación, le apostaba mucho a otros temas que veíamos expresados aquí en América Latina, los temas del Pacto Verde, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos como en esa encrucijada de, bueno, ¿hacia dónde va a ir la Unión Europea? Yo como demócrata les puedo decir que sería genial saber que tenemos un socio que puede ayudarnos a resistir a esta ola de autoritarismo, ¿verdad?, que tenemos en América Central. Pero está por verse, porque también... es que ellos resisten su propia ola. Sí, ellos resisten su propia ola. Pero es que, regresando un poquito, amarrando con lo que les decía antes, es un problema. A ver, si ustedes son una sociedad que necesita respuestas rápido, ¿qué prefieren? A un cooperante que tiene cláusula democrática que le impone a sus países receptores y que les dicen, miren, pero tienen que fortalecer A, B, C, D, E,
tienen que tener instituciones sólidas, tienen que tener procesos, etcétera, 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 o a otro cooperante que les dice, a mí no me importa si ustedes son democráticos, autocráticos, monarquía, a mí no me importa si violan los derechos humanos, aquí está el dinero. ¿Verdad? Entonces ese es un poquito el problema en el cual nos encontramos ahorita. Pienso que el ADA, que fue lo que discutimos en buena parte, no solamente el ADA, creo que ofrece en forma integral mayores posibilidades que las relaciones que tenemos con otros países o bloques, pero por supuesto que el ADA tiene también sus complicaciones formales y depende mucho de lo que están hablando de las circunstancias geopolíticas y las circunstancias internas de Europa. Personalmente pienso que Europa tiene una cultura cívica que no es fácil que se caiga por un gobierno tal o por ser, no es que sea infalible, pero está más protegida que la nuestra, ¿no? Sí creo que el tema de un conflicto bélico que afecte fuertemente a Europa sí puede cambiar mucho la ecuación. Eso sí creo que puede desarmar mucho, ¿no? Aún así, claro, hay que preguntarse hasta dónde Europa, con sus problemas económicos, sus necesidades de defensa, va a poder mantener sistemas de cooperación en Latinoamérica y Centroamérica como los que se plantean en el ADA. Esa es una pregunta. Otra cosa que fue importante en el seminario fue ver la importancia comercial de la Unión Europea para varios países de Latinoamérica y centroamericanos. Para varios países es tercer mercado de exportaciones y en algunos casos como el de Honduras casi está compitiendo ya con el mercado común centroamericano como fuente de exportaciones. Eso ya nos dice algo importante para las exportaciones de la región. Y el último, bueno, también otra cosa que se discutió es la importancia de estas relaciones con la Unión Europea en el nuevo marco, porque obliga a los países más rezagados a actualizar sus estándares laborales, ambientales, ¿no? Cosas en las que otros países como Costa Rica, por su participación en la OECD, posiblemente los tenga más elevados, pero para otros países, si se aprovecha, esta es una oportunidad de entrar en otra escala, ¿no? Y lo último, muy corto, que lo mencioné, lo platicamos, ¿verdad?, con algunas personas ya fuera de un poco del riesgo de que por las circunstancias económicas de Europa o incluso políticas, Europa de alguna manera le quite peso al tema de la cooperación y el diálogo político y se concentre más en las grandes inversiones tipo Global Gateway, ¿sí? Pero en un sentido más de fortalecer los intereses de sus grandes empresas en abriendo mercados acá, en mercados emergentes. Ese sería un riesgo para nosotros, hay que tener cuidado. No quiero que vayamos cerrando sin hablar de un elemento que vimos en ese seminario, que son las relaciones comerciales intracentroamericanas, que vimos que están en expansión. Creo que si algo ha salido bien de los procesos de integración centroamericana ha sido eso, ¿no? Quizá nos comentan algo del caso de sus respectivos países. ¿Cómo se ve ese comercio intracentroamericano? Fíjate que en el caso guatemalteco, desde la perspectiva guatemalteca, yo creo que esa ha sido una apuesta muy importante. Si tú hablas con cualquier persona de Cancillería, con cualquier persona del Ministerio de Economía, la región es una prioridad y lo toman muy en serio porque saben que los sectores privados, las empresas, quieren en Centroamérica un mercado regional cautivo. Es fácil exportar a Centroamérica. Entonces es realmente una prioridad para ellos. Lo que es interesante es que, como tú decías, bueno, es de lo que más funciona de la integración. Sí, pero yo me atrevería a decir que no es integración, es facilitación del comercio. La facilitación del comercio, claro, es parte importante de la integración, pero no es integración. Entonces, digamos que ahí también tenemos un elemento un poco disruptor con los objetivos originales de lo que se quería hacer con la integración regional. Entonces puede ser también algo que fragmente hasta cierto punto los objetivos originales. Sí, digamos, hace unos años se hablaba en Centroamérica de la integración de hecho, ¿verdad? La de facto. Se decía que era la económica por la necesidad y la naturaleza del mercado regional para articularse por las grandes empresas, sobre todo y algunas pequeñas, unas medianas empresas. Entonces creo que en ese sentido la CIECA básicamente se ha concentrado más en la facilitación de comercio. Y seguramente eso es algo muy importante y explica por qué para Honduras es el segundo mercado de exportaciones, para El Salvador, sumando individualmente los países, la región es el primer mercado de exportación. Y así es importante para cada país en diferente magnitud. Pero un reto para la CIECA y obviamente para el SIC en general es pasar de la facilitación de comercio a dos grandes tareas. Una, avanzar más en la logística, en la conexión logística de la región, que se ha hecho algo desde la CIECA, pero apoyando con el Banco Centroamericano. Pero falta ahí. No es posible que no tengamos todavía vías que conecten la región de tal. Y el segundo reto, el más importante para mí en este campo que menciona Carlos, es
que la integración busque ver la posibilidad de conectar cadenas productivas regionales o subregionales. ¿Sí? Eso va a potenciar mucho a pequeñas y medianas empresas y nos va a hacer menos dependientes de estos productos que exportamos con la mayor parte de los países con bajo valor agregado a precios muy volátiles. Entonces, esos dos retos para la SIECA, facilitación, pasar de la facilitación del comercio a una instruir en la conexión logística y sobre todo inducir cadenas productivas regionales y subregionales. Creo que en términos logísticos, algo interesante es cómo nos conectamos, ¿verdad? Y suena como muy obvio, pero por ejemplo, uno de los componentes más importantes del comercio intracentroamericano es el transporte terrestre. Y eso incide muchísimo, por ejemplo, en las iniciativas de cada uno de los países para hacer sus sistemas viales mucho más efectivos. Pero, por ejemplo, también se me ocurre el otro tema a propósito de ese fallido intento del ferry entre El Salvador y Costa Rica, que en principio es una idea sumamente interesante, porque si uno la ve y una ve otras latitudes, los ferries son elementos de transporte logísticos fantásticos, de verdad que lo son. Pero cuando una ve esta iniciativa fallida, que tardó muchísimos años, ve todavía donde no estamos hablando de una integración, ¿verdad? Porque hay una serie de elementos que inciden en términos de cómo los países elaboran y proyectan sus políticas de comercio exterior. Que cuando yo escuché la noticia del ferry fue una enorme felicidad porque una piensa, conecta no solo el comercio de bienes, sino también permite que las personas viajen. Y un elemento fundamental de la integración, para mí, que es fundamental, es la movilidad de las personas, que me parece que es un principio básico de la integración regional. Las personas se mueven y eso implica que los territorios se van integrando. Y creo que esa es una de las grandes tareas en Centroamérica, no porque no haya movilidades, las hay, pero las movilidades en Centroamérica se quedan en la parte de la irregularidad, ¿verdad? Y para la parte de la regularidad todavía existen una serie de obstáculos muy grandes que nos mantienen, ¿verdad?, a distancias enormes, por ejemplo, de Guatemala, pero estamos a veces más conectados con regiones de Europa, logísticamente hablando, ¿verdad? Quizás para ir cerrando, algo que también salió del seminario que quedó como, en mi opinión, conclusión general, es que a pesar de que estemos enfrentando muchos desafíos que son variados, también tenemos muchísimas fortalezas que tenemos que aprovechar. Entonces yo quisiera agradecerle a don Luis Andrés Padilla, a don Álvaro Calix, estudiosos, no expertos, dice don Álvaro, en la materia, por habernos acompañado el día de hoy. ¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, descifrar. ¿Cómo se configura el gran escenario de las naciones y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo? Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.